semana, la Comunidad Cristiana Internacional celebramos la Pascua. Significa la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invitamos a ser parte de Verdad y Vida cada día de lunes a viernes en horario especial de 12:45 a 13:15 y luego la reiteración 1:30 de la mañana. Dios te bendiga. Muy feliz Pascua. ¿Qué tal, amigos? Muy pero muy bienvenidos. Buen mediodía para todos. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy en un día tan especial en el cual recordamos la muerte, es decir, la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y posterior resurrección, sin la cual, decía el apóstol Pablo, sería vana nuestra fe. Bien, en nuestro país legalmente no se celebra esta fiesta, sino que lo que se celebra es Semana Criolla, de turismo, de la cerveza, de muchas cosas, pero la comunidad judía por un lado y la comunidad cristiana por el otro celebramos. Aunque algunas personas lo dan por separado, porque en realidad la celebración judía es muy distinta a la cristiana, porque ellos no creyeron en Jesús como el Mesías que Dios habría de enviar al mundo, pero hay una gran vinculación porque tiene un significado espiritual. Y en tal sentido queremos hablar sobre el origen de esta fiesta y cuál es su significado espiritual para todos nosotros. Es bueno saber qué es lo que pasó, dónde se origina esta fiesta, esta celebración y por qué es tan importante para la comunidad cristiana internacional. Partimos de la base diciendo que Israel estuvo cautivo en Egipto por más de 4 siglos, pasados los cuales ya la gente no aguantaba más. Habían llegado en el tiempo de que José gobernaba Egipto como vicepresidente, digamos, uno de los hijos menores de Israel, y pasaron muchos años. La comunidad israelita fue aumentando de 70 personas que habían llegado a Israel, fueron alojados en tierra de Gosén, que era una tierra de pastoreo, y allí pasaron más de 4 siglos en los cuales se multiplicaron, llegaron a ser cerca de 3 millones de personas, aproximadamente la población de Uruguay en 4 siglos. Razón por la cual los egipcios tenían temor de que el pueblo de Israel se fuera a empoderar tanto que en algún momento se uniera, se aliara a sus ejércitos enemigos y los derrocaran a ellos. Razón por la cual entonces les dan más trabajo, no les proveen los materiales para construir los ladrillos, los empiezan a torturar, a golpear, y de esta forma el pueblo de Israel empieza a clamar a Dios, a Jehová su Dios, para que Dios los liberara. Bueno, en ese sentido hay un niño que nace de las mujeres hebreas, pero ante la orden del faraón de matar a todos los niños menores de 2 años, los varones fundamentalmente se darán cuenta que en la historia, desde entonces hasta el presente, siempre hubo una cultura de muerte. Lo mismo sucedió con el rey Herodes, cuando se enteró que había nacido un Salvador, mandó matar a los niños varones menores de 2 años. Como verán, esta cultura no es nueva en nuestros días, sino que viene desde tiempos inmemoriales, desde miles de años atrás. Así es que manda matar a los varones, y una de las mujeres vio ese niño tan hermoso, a quien le llamaron luego Moisés, lo puso en un canasto, lo echaron al río Nilo, y luego la hija del faraón, mientras se bañaba junto a sus doncellas, tomó este niño, le gustó, mandó llamar a pedido de la hermana de Moisés,
mandó llamar a su mamá biológica para que ésta lo amamantara por el tiempo necesario y luego ella se haría cargo de criarlo, y así sucedió. Moisés fue criado en la corte del faraón como uno más de la familia, hasta que fue creciendo y su genética, también su fe, hizo la obra, porque él empezó a sentir celo de su pueblo hermano, de sus hermanos judíos. Cuando veía que un egipcio maltrataba a uno de ellos, entonces lo mató. Y fue así que anduvo errante en el desierto por 40 años hasta que regresó por mandato de Dios, cuando Dios lo llama desde la zarza ardiendo y le comisiona liberar al pueblo de Israel, porque el clamor de este pueblo había llegado ante los ojos y los oídos de Dios. Dios siempre escucha nuestro clamor, por eso Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes que tú no conoces. Así es que el pueblo de Dios empezó a clamar y Dios levantó a Moisés. Cuando el pueblo de Dios, ante circunstancias adversas de la vida, empezamos a clamar, Dios nos escucha, Dios responde a nuestra oración y nos libera de aquellas cosas que nos están perturbando, que nos están molestando. Eso no ha cambiado, ha sido siempre así. Entonces, con el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, la Israel espiritual, somos la iglesia en este tiempo de la era de gracia, luego de Cristo hasta el presente, y por eso tiene una gran simbología lo que sucedió con Israel en el pueblo de Egipto, porque Egipto en la Biblia simboliza al mundo sin Dios. Ustedes saben que era un pueblo pagano y sigue siendo, donde se adoraban y veneraban diversos dioses paganos, tal es así que las plagas que Dios mandó a Egipto, que fueron 10, cada una de ellas, sobre todo las primeras 9, desafiaban a una de las deidades principales de Egipto, y la 10ª desafió a todas, porque Dios quería demostrar su poder al mundo y manifestarse a través de su pueblo Israel, que hoy es la iglesia del Señor. Así que en Éxodo 12:11 nos dice la Biblia cómo era que había que comer la Pascua. Pero previo a eso hubo que suceder muchas cosas para que Faraón dejara libre al pueblo de Israel. Cuando Dios comisiona a Moisés y a su primo hermano Aarón para ir a la corte del Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, Dios había dicho que se iba a endurecer su corazón y no los iba a dejar. Por eso las 10 plagas que debió enviar, hasta que Faraón aflojó, no le quedó otra, porque murió su hijo primogénito, murieron todos los primogénitos de Egipto, salvo del pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver por qué. Porque tiene que ver con la celebración de la Pascua, el significado de esta. Así es, amados hermanos y amigos, que Dios escuchó el clamor de Israel, como Dios escucha también tu oración. Él ve tus lágrimas, Él conoce tu corazón, sabe cuando la estás pasando mal, estás sufriendo, pero Jesús vino justamente a traer paz, a liberarnos de todo aquello que nos está enfermando, agobiando, sea el estrés, sea la depresión, la angustia, ataques de pánico, que está tan de moda en estos tiempos. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Ese fue uno de sus cometidos. Por eso, amados amigos y hermanos, es tan importante esta reflexión, entender el origen de esta celebración y cómo termina esta historia. Así es que el pueblo de Israel es luego liberado de Egipto, no sale con las manos vacías, sino que se va con mucha plata y mucho oro, rumbo a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que Dios le había prometido al abuelo de Israel, es decir, Abraham, le había prometido a Isaac, el papá de Israel, y finalmente también a Israel, para que llevara a ese pueblo a esa tierra que fluye leche y miel, que hoy simboliza la patria celestial, donde va rumbo la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Tenemos la firme y poderosa esperanza que un día no muy lejano
Un pueblo va a ser arrebatado de esta tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo el apóstol Pablo, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, es decir, la décima de un segundo, para luego ser arrebatados en el aire. Esto parece ciencia ficción, pero es real. La palabra de Dios se cumple y es bueno y es necesario que todos sepamos y podamos estar preparados para ese momento que es inminente, que nada ni nadie lo puede parar. Lo único que hará la diferencia es que podamos estar preparados para irnos con Cristo Jesús. Qué bueno. Ojalá que muchos acepten a Cristo, pidan perdón por sus pecados antes de que sea demasiado tarde. Hoy día la puerta está abierta y esperanza para la humanidad, para todo aquel que cree. Como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Significa ese amor ágape, ese amor sublime, ese amor puro que es el amor de Dios, que en ese marco de amor Jesucristo se desacomodó a sí mismo para acomodarnos a sus seguidores, es decir, darnos esperanza, darnos una vida abundante, como dice en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué bueno que el Señor pagó el precio en rescate por la humanidad, por eso te decimos de todo corazón, no lo desprecies, no lo rechaces, cree en Él, no te dejes llevar por lo que dice la filosofía de este mundo, por lo que dicen los agnósticos, los ateos, los humanistas, para desvirtuar la fe que hemos recibido de parte de Dios, que esta es pura y no cambia, no se ha debilitado. Porque si bien ves mucha gente que está abandonando el camino de Dios, que ha dejado de congregarse, por cada uno que deja de congregarse hay miles que están ingresando al cuerpo de Cristo. Por eso en Apocalipsis Dios dice, no dejes que ninguno tome tu corona. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esto es una decisión personal, una decisión individual, y por eso este Viernes Santo nosotros recordamos con mucho amor, con mucho respeto y con mucha valoración la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, con un ladrón a su izquierda y un ladrón a su derecha. El de su derecha reconoció su obra, reconoció su persona, creyó en Él y Jesús le dijo en consecuencia, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro decidió perderse teniendo la posibilidad de acercarse al Señor en lo espiritual, porque estaban evidentemente crucificados al lado, pero su alma estaba muy lejos de Jesús y decidió perderse teniendo la oportunidad de salvarse. El otro fue muy inteligente. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale rumbo a la tierra prometida, es cuando celebran la primer Pascua, y desde entonces empiezan a contar los años para ellos, y tenían la orden de parte de Dios, las indicaciones. Dice que debían comer la Pascua ceñidos sus lomos, sus calzados en los pies, tener el bordón, que era un bastón con punta de hierro y de mayor altura que la de un hombre. Entonces debían comer apresuradamente la Pascua de Dios, la Pascua de Jehová. Y dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en esa tierra, así hombres como bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Lo que hoy les decía, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, fue un desafío para todas las deidades de Egipto. Hoy día hay mucha gente que cree en miles y en millones de dioses paganos, pero sepan que el único Dios que salva, que perdona, que libera de la culpa es Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Es el único de todos los profetas que podemos conocer, escuchar y nombrar, el único que dejó la tumba vacía, el único que demostró ser quien dijo ser, porque Él públicamente ante decenas de miles de personas
de manera permanente durante 3 años mostró su poder sobrenatural, dando de comer a más de 20.000 personas en 2 ocasiones, porque la Biblia dice 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ustedes saben que eran tribus, no familias, eran familias tipo tribus muy numerosas, así que fueron decenas de miles a quienes Jesús les dio de comer con 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces bastaron para que en las manos de Jesús comieran más de 20.000 personas. Jesús transformó unos 720 litros de agua en vino de la mejor calidad en el primer milagro en la boda de Caná de Galilea. Caminó sobre un mar embravecido sin hundirse, sanó leprosos, restauró la vista a los ciegos, resucitó un muerto de 4 días como fue Lázaro. Lo hizo públicamente, esto no fue en secreto, o sea que fueron cientos de personas que vieron ese milagro de resurrección. Y no obstante, tantos historiadores que hay hoy que nos pueden decir lo que ocurrió hace 50 y 100.000 millones de años, pero no pueden decir lo que ocurrió hace 2000 años, cuando había tantos testigos y hay tanta documentación. ¿Por qué no hablan de los milagros que Jesús hizo? Y si evidentemente comprueban lo que Jesucristo hizo, ¿por qué no creen en Él? Porque realmente Jesús, cuando hacía lo que hacía, Él tenía un propósito. En primer lugar, resolver las situaciones de la humanidad contemporánea. Y Él dijo, si no me creen a mis palabras, crean a mis obras. Quiere decir que aquellos que no creían en su mensaje, en lo que Él predicaba y enseñaba, deberían creer en su persona a través de las obras sobrenaturales que Él hacía. Muchos lo reconocían porque decía, nadie puede hacer lo que tú haces si no fuera enviado de Dios, si no viniera del cielo. Y así es que Jesús tenía tanto poder sobrenatural que devolvía la vista a los ciegos, el oído a los sordos, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban de su lecho y andaban. El endemoniado gadareno fue liberado y volvió a reinsertarse en la sociedad. Todos estos milagros los hizo públicamente ante cientos y miles de testigos. ¿Por qué es que los historiadores profesionales no hablan de estas cosas grandes que ocurrieron apenas 1970 años atrás? ¿Por qué no hablan de estas cosas y hablan y nos hacen referencia a teorías de millones y millones de años atrás que nadie estuvo ni lo vio para corroborarlo? Y la gente lo cree, los estudiantes lo creen, pero no hablan de esta historia realmente. Entonces, la Pascua consistía en comer panes sin levadura. El primer día debían, porque la levadura simboliza el pecado, por eso Jesús decía un poco de levadura leuda toda la masa, y es verdad en términos de panadería, y es verdad en términos espirituales que un pecado lleva a otro pecado, y en este caso debían comer panes sin levadura porque la levadura justamente simbolizaba el pecado y Dios los estaba llamando a una comunión, a otro nivel de comunión con el Padre Celestial. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandato en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí está el establecimiento oficial de la fiesta de la celebración de Pascua, donde Dios le da la directiva a su pueblo de cómo debían celebrarla, cosa que se hace hasta el día de hoy entre los judíos. En el mes primero comeréis los panes sin levadura del día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. 7 días no se hallará en vuestras casas levadura, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, saquen y tomen corderos por vuestras familias y sacrifiquen la Pascua.
tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo. Atención, esto es un punto fundamental de esta celebración. Estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, es decir, una especie de recipiente tipo palangana, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Dios aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para ustedes y vuestros hijos para siempre. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Cuando les dijeren vuestros hijos qué es este rito, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua de Dios, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se inclinó y adoró. La sangre. El cordero debía ser sin mancha, inmolado. Luego, este cordero representaba la persona de Jesús, exactamente a la persona de Jesús, quien como cordero inmolado se entregó voluntariamente. A Jesús no lo mataron, Jesús entregó su vida de forma voluntaria, de manera que cuando lo fueron a arrestar, Pedro lo quiso defender con su espada y le dijo: un momentito, el que espada mata, espada muere. Si yo quisiera, rogaría a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles, es decir, unos 70.000 ángeles o más. Así que con uno solo bastaría, pero Jesús dijo: si quiero, le pido a mi Padre y me mandaría 12 legiones, vale decir unos 70.000 ángeles para librarlo del arresto y de la muerte. Pero Jesús vino a entregar su vida en rescate por la humanidad, y por eso fue que no evitó ser arrestado, ser torturado y luego entregar su vida voluntariamente en la cruz del monte Calvario por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados, para liberarnos de la culpa y asegurarnos un lugar en las moradas celestiales, donde allá vamos todos los que tenemos esta fe y esperanza. Gracias a Dios por esto. Entonces, en el tiempo que iban a ser liberados de Egipto, los israelitas debían mojar, pintar, digamos por así decirlo, en los dinteles y en los postes de las puertas de sus casas, porque la marca de la sangre sería señal para el ángel de la muerte que ahí había vida y no debían entrar. Y hoy día decimos lo mismo: la sangre de Jesús en nuestro corazón es lo que nos libera de la muerte. Alguien dijo: quien nace una vez muere 2 veces, quien nace 2 veces muere solo una vez. ¿Por qué? Porque la muerte segunda, la cual habla la Biblia, se refiere a la separación eterna de Dios. Y de eso es que Jesús vino a liberarnos, a salvarnos de la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Todos aquellos que no siguen a Cristo, que no creen en su nombre, que no le obedecen, tendrán su lugar en el lago de fuego y azufre, que esto no es simbólico como algunos creen, esto es real, y que hay un cielo que ganar, que lo hizo Cristo, lo ganó por nosotros, pero debemos aceptar su obra, creer en su nombre, para que un día, cuando Él venga por sus hijos, nos lleve a las moradas celestiales. Gracias a Dios nuevamente por esta obra, porque realmente solo Cristo lo pudo hacer. Jesús dijo que es común que alguien entregue su vida por un amigo, pero no es común que alguien lo haga por un enemigo. Y Jesús murió por sus amigos, por sus creyentes, por sus seguidores y también por aquellos que lo critican, que blasfeman contra Él, que lo difaman, que lo odian, que no quieren de Él. Jesús murió por ellos también. Jesús pagó el precio en la cruz, derramando su sangre por estas personas que aún no creen en Él, que aún son sus enemigos, que lo niegan, que lo difaman, que lo critican. Jesús en su amor murió por ellos también. Entonces la sangre en el dintel y los 2 postes de cada puerta israelita sería la marca y la señal. Cuando hablamos que el ángel de la muerte pasaría de largo,
De ahí viene el origen de la Pascua, porque Pascua, la palabra Pesaj en hebreo, significa pasar de largo. Y se refiere a eso, el significado verdadero se refiere a que el ángel que iba a matar a todos los primogénitos en Egipto, hubiera la marca de la sangre, pasaría de largo y no entraría en esa familia para matar al primogénito. Y hoy, reitero, es igual. La sangre de Cristo nos limpia y nos indica en el mundo espiritual que nosotros tenemos vida de Dios. Hay dos clases de vida, la vida biológica, bios, y la vida zoe, que es la vida espiritual a la cual se refiere Jesús. He venido a darle vida y vida en abundancia. Entonces, el Señor le prometió liberar al pueblo de Israel y lo hizo. Dios lo que promete, lo cumple. Y qué bueno que así sea. El pueblo de Israel hizo como Dios le mandó, eligieron el cordero, macho sin defecto, de 1 año de edad, uno por familia. En el día 10 de abril, debían matar el animal el día 14, la sangre debía conservarse en una palangana con un manojo de ramas de hisopo que tenían que untar los postes y el dintel. Entonces, la primera mención de la palabra levadura en el Nuevo Testamento es sinónimo de hipocresía, de racionalismo, de mundanalidad, de mala conducta y de falsa doctrina. La levadura en el Nuevo Testamento simboliza estas cosas: hipocresía, racionalismo, mundanalidad, mala conducta y falsa doctrina. El cordero entonces simboliza la persona de Cristo. El hisopo representa la fe. Era la planta común de aquellas tierras, así como el hisopo se usaba en el Antiguo Testamento para aplicar la sangre del cordero. En el Nuevo Testamento es la fe la que aplica la sangre en el corazón humano. Esto lo podemos ver en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La muerte del Cordero no salvaba automáticamente a nadie hasta que la sangre no era aplicada. Israel comió el pan sin levadura aquella noche y tenían que volver a hacerlo cada mes de abril para recordar la gran liberación experimentada en Éxodo 12, del 39 al 51. Las plagas de Dios en Éxodo del 7 al 10 tenían como propósito, reitero, mostrar a Israel su verdadero Dios y a su vez mostrar a los egipcios la falsedad de sus dioses. Señores, primero, el agua convertida en sangre derrota a Osiris, dios del Nilo. La segunda, invasión de ranas, derrota a Jeca, diosa de las ranas. Los piojos, Seb, dios de la tierra. 4, las moscas, Isis, esposa de Osiris. 5, la plaga del ganado, Apis, dios representado por un toro. 6, sarpullido con úlceras, un desafío a Tifón, podía crear huracanes y vomitar fuego. Estas eran las deidades que veneraban en Egipto. 7, granizo con fuego, era un desafío al dios Shu, SHU, dios de la atmósfera. 8, las langostas, Serafis, dios que los protegía contra estos insectos. 9, 3 días de oscuridad, un desafío al dios Ra, que era el dios Sol, que hasta el día de hoy se sigue venerando. Y en 10º lugar, la muerte de los primogénitos, un desafío a todas las deidades de Egipto. Esto se dio a la medianoche del 14 de abril, Éxodo 12, 29. En las primeras horas de la mañana del 15 de abril, todo el pueblo de Israel, 600.000 hombres, más los niños, cruzaron la frontera de Egipto. Qué bueno que Dios estuvo con su pueblo para liberarlo. Y en este tiempo el poder de Dios sigue siendo por encima de todo poder y toda autoridad. Jesucristo dijo que le había sido dado un nombre que es por encima de todo nombre que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y que ante él toda rodilla se doblará
y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Agradecemos a Dios por haber enviado a Jesucristo y por haber estado dispuesto a entregar su vida en la cruz, a sufrir todo el oprobio, toda la tortura, la blasfemia, la crítica, la difamación, todo lo que Él soportó por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad, aún a sus enemigos. Así que no lo desprecies, no lo rechaces, piensa muy seriamente en Jesús y cree en su nombre para que seas salvo de la condenación que se viene. Dios te bendiga y será hasta pronto.